Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar la unidad 2 de la asignatura Emergencias y Catástrofes, ¿ya? La cual tiene una orientación a las catástrofes, ¿ya? Bueno, yo le he llamado a esta sesión Chile, Amenazas y Catástrofes, ya que esto vamos a trabajarlo esta semana y la semana que viene. Ahora, dentro de los tópicos que vamos a empezar a trabajar en estas dos sesiones, tenemos catástrofes naturales y catástrofes de naturaleza humana. La catástrofe, como una definición de diccionario, podemos definirlo como un suceso desdichado, en el que se produce gran destrucción y muchas desgracias, con grave alteración del desarrollo normal de las cosas. Cuando empezamos a hablar ya de las amenazas, las catástrofes, etc., y cuando ya tenemos que empezar a planificar las distintas formas en cómo podemos actuar cuando ocurre algo, empieza a aparecer el concepto de gestión de desastres, ¿ya? Porque ese concepto más normalizado en realidad, ¿ya? Que también apunta a dar cumplimiento a ciertos elementos, como por ejemplo la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿ya? Y otros parámetros más que también establece, por ejemplo, la ONEMI. Por lo tanto, empecemos a trabajar un poco más con un concepto de desastre más que catástrofe. Ahora, la alerta temprana hay que entenderlo como un fenómeno que se ha estado reforzando en nuestro país. Ya ha pasado un tiempo, un par de años, ya producto de los acontecimientos que han sucedido, como por ejemplo el terremoto en el sur, con el 27F, terremoto en Coquimbo, los distintos aluviones, etc. Y la gestión de desastres, porque ya cuando tenemos una catástrofe de origen natural en sí, una amenaza de origen natural, implica tener gestiones o herramientas para poder velar con antelación o preparar antelación para dar una respuesta. Y esto es importante en las alertas. La alerta vamos a entenderla como la provisión de información oportuna y eficaz a través de instituciones identificadas que permiten a individuos expuestos a una amenaza la toma de acciones para evitar o reducir su riesgo y su preparación para una respuesta efectiva. En minería pasa mucho que en la época de invierno vamos a tener distintos eventos y hay muchas empresas a la gestión de desastres o a la gestión o a la gestión propiamente tal o llaman, por ejemplo, operación invierno. Y dentro de los protocolos de operación invierno están todos los procedimientos definidos y ya clarificados para poder recibir cierta información o revisar la generación de información. Y esto es muy importante porque toda información que dé una alerta temprana preventiva debe venir de una institución identificada, ¿ya? Para esto hay que ser bien concreto. Esto no es como cuando alguien dice que, oye, en internet sale esto, en redes sociales dice esta otra cosa, y la gente empieza a hacer y tomar acciones por un qué dirán, no por una información real, ¿ya? También se le puede llamar como el fenómeno de la posverdad, en el sentido de que uno le hace caso, o la gente le hace caso, a cualquier idea que le parece real, pero no necesariamente tiene ese atributo. Lo importante, por ejemplo, esta temprana preventiva, que en distintos contextos nos va a decir, ¿saben qué? Hay que prepararnos, o ¿saben qué? Tenemos que evacuar. Lo principal de esto es que va a activar los distintos mecanismos que pueden desarrollarse y que se van a desarrollar en una organización. Ahora, la amenaza vamos a entenderla como un evento físico y natural, potencialmente perjudicial, fenómeno y actividad humana que puede causar la muerte, lesiones u otro impacto a la salud, al igual que los daños a la propiedad, la pérdida de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. ¿Ya? De ahí que también, con todo lo que ha sucedido con el tema del COVID-19, se ha trabajado también una gestión de desastres producto de las consecuencias o los eventos que está mostrando o está generando el COVID en nuestra sociedad, ya que es un tema también a tomarlo en consideración. La exposición a la amenaza más o menos dice algo así: la población, las propiedades, los sistemas u otros elementos presentes en la Política Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres establece 49 zonas donde existen amenazas y por consiguiente están expuestos a experimentar pérdidas potenciales. O sea, yo estoy hablando de una gestión del riesgo. Por lo tanto, para poder gestionar en distintos aspectos desde el punto de vista de la seguridad, nosotros tenemos que primero identificar nuestro peligro para luego poder gestionar o generar las distintas herramientas de gestión del riesgo. De ahí la importancia de primero reconocer las 49 zonas que existen en el país con un riesgo ya inconsiderable, y en los cuales si nosotros estamos ubicados dentro de,
uno tiene que también saber cómo poder actuar ante ese contexto. La capacidad de enfrentar. Se puede definir también como una habilidad de la población, organización y sistemas mediante el uso de recursos y de destrezas disponibles de enfrentar y gestionar condiciones adversas, situaciones de emergencia o desastres. La capacidad, recuérdense que nunca se olviden, mejor dicho, que la capacidad está dentro de los elementos que permiten hacer una evaluación del riesgo de desastre. O una evaluación de riesgo. Recuerden que la evaluación de riesgo, cuando estamos trabajando en estos contextos, no es la misma que se utiliza para una evaluación como por ejemplo un BEP, un valor esperado de pérdida, ¿ya? O un método estadístico, o un método comparativo, como estipula, por ejemplo, para algún agente de interés higiénico. La capacidad de enfrentar, siempre es importante estarla trabajando de manera constante, siempre, constante en el tiempo, ¿ya? Y que no implique una generación de una contracultura, ¿ya? Una contracultura en el fondo viene a decir que no nos preocupemos si esto pasa siempre, no. Independiente de que Chile tenga características que le puedan o que se generen movimientos sísmicos de manera constante en el tiempo, de hecho es lo que hemos estado viendo estos últimos días, ¿ya? Más con el sismo en grado 7 que hubo en Huasco, es importante siempre tener capacidades o formas de poder reaccionar, ¿ya? Y eso es un atributo que tenemos que tener como sociedad y un atributo que debemos potenciar mucho desde el punto de vista laboral. El desastre se puede considerar como una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos, ¿ya? Y aquí también tenemos, o sea, la capacidad, los desastres como lo estamos viendo ahora, llevado por ejemplo al ámbito sanitario, implica que muchas veces excede la capacidad de una comunidad, o una comunidad de una comuna o una región. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, el sistema de salud ha tenido que llevar a algunas personas a otros hospitales, ¿ya? Porque las capacidades de respuesta han sido excedidas. Ahora, en la práctica, muchas veces cuesta como visualizar o vislumbrar que se pueden generar elementos o situaciones en estas magnitudes. O sea, por ejemplo, se consideran siempre los incendios forestales, pero a veces el considerar cosas no implica considerar la magnitud en que estos se puedan desarrollar, ¿ya? Por eso es importante colocarse siempre en distintos escenarios, ¿ya? Cuando uno evalúa riesgos, eh, independiente de las medidas de control o las capacidades que podamos tener para poder dar respuesta a tal situación, yo siempre llamo a evaluar riesgos en distintos contextos, o sea, en un contexto de normal funcionamiento y en un contexto de peor funcionamiento, peor escenario que se pueda dar, ¿ya? El peor escenario es uno de los criterios que uno utiliza a la hora de poder hacer evaluaciones de riesgo, pero desde la perspectiva ambiental, por si acaso, para que también lo tengamos bien internalizado. La gestión de riesgo de desastre es un proceso sistemático de utilizar directrices administrativas organizacionales, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y la posible ocurrencia de un desastre. La amenaza siempre va a estar, siempre. Es como el riesgo, va a estar siempre. Pero, o el peligro, mejor dicho, más que el riesgo en ese contexto. Pero lo que sí se puede trabajar bien es evitar que esta amenaza se transforme en un desastre. Por eso que hay que administrar muy bien o hacer muy buena gestión en esos ámbitos para poder evitar y minimizar las consecuencias que se pueden presentar. Ahora, posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vida, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios, y que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un periodo específico de tiempo en el futuro. Ahora, si lo llamamos un BEP, ¿cuál componente sería esto? ¿Ya? ¿Sería la probabilidad o la consecuencia? ¿Ya? Eso es un tema que me gustaría que poder conversarlo en la clase grupal. Ahora, la respuesta, o en este aspecto, capacidad de respuesta.
el suministro de servicios de emergencia, asistencia del sistema de protección civil durante o inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar vidas, reducir los impactos a la salud, velar por la seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. Recordemos que los planes de emergencia carecen a veces de una problemática o un punto que no toman en cuenta, que es solamente enfocarnos en evacuación y dar una respuesta, pero no así en la rehabilitación. E incluso es más en la respuesta próxima ocurrida a la emergencia, porque un plan de emergencia te da orientación y directrices para responder a la emergencia de manera directa. Y también vamos a tener un tema, o sea, hay que darnos cuenta de que no podemos ser o tratar de hacer algo puntual y no pensar en las implicancias que esto nos podría mostrar a la comunidad, o ocasionar a la comunidad en realidad. Ahora, reducción del riesgo de desastres. Esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas y la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente y mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos. Bueno, esto igual es medio dicotómico, porque hay un sentido bien concreto. En la práctica, recordemos que la amenaza y la vulnerabilidad viene más orientado a qué tan cercano estemos de una zona de riesgo. Por lo tanto, las políticas públicas debiesen estar orientadas a eliminar o disminuir la concentración de población de lugares donde exista alguna amenaza, ¿ya? O ver la forma más adecuada de poder hacerlo. Pero eso es un tema que viene ya dentro de una política de Estado. Recuerden que estos son temas de Estado, no son temas de gobierno, que son aspectos distintos. La vulnerabilidad, condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales y ambientales que aumentan la susceptibilidad y la exposición de una comunidad al impacto negativo. ¿Ya? Ya, chiquillos, eso ha sido por la sesión del día de hoy. Nos vemos en la clase grupal. Que tengan muy buen día. Hasta luego.